Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushai, Bashem HaKodash, doblando honores a nuestros apóstoles en la gran pena de molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. El nombre del Padre es Yahweh, el nombre de su Hijo es Yahushai. Israel hoy en día consiste de los llamados morenos, latinos, indios, indígenas, y esparcidos sobre los cuatro rincones de la tierra, los israelitas extranjeros, que van a salir de las otras naciones, apareciéndose como las otras naciones, pero según el linaje de sus padres, son israelitas. Los israelitas son los cuales el Señor ha enviado el mensaje de arrepentimiento en estos últimos días, en nombre de su Hijo, nuestro Señor Yahushua, en orden de tener chance de ser salvo, porque la palabra, la ley, las promesas y las escrituras, siempre han sido y siempre van a ser para solo la nación escogida del Señor, cuál es la nación de Israel. Ahora en este video, voy a con gran cuidado, entrar en la Biblia, para confirmar por el Espíritu que lo que acabó de anunciar este diablo, este edomita, presidente de Babilonia, rey de Babilonia, Joe Biden, es totalmente contra la Escritura, totalmente contra el Señor, totalmente contra el cual el mundo llama a Dios. Y voy a demostrarlo en la Escritura. Tenemos aquí esto de New York Post. Biden dice que los transformadores, son hechos en la imagen de Dios, y que padres deberían de afirmar esta identidad. Estos son los últimos de los últimos días, según profecía bíblica. Y igualmente, como está escrito, estamos viendo más y más este lugar reflejando Sodoma y Gomorra antes de que fue totalmente destruida, por fuego por el Señor, fuego y azufre que descendió de los cielos, Deja refrescar esto para que ya no toque más videos ahí. Pero en este video voy a leer escrituras, y básicamente desprobar lo que acabo de decir, este diablo que ven aquí en la pantalla, porque en estos últimos días, solo se ve confusión continuamente, perversión, y señales espirituales y proféticas de los últimos días, según cómo gente iba a estar actuando, según cómo gente iban a estar, descendiendo y yendo en peor, de mal en peor, en su confusión, en su perversión, y en el promover de maneras de vivir totalmente contra el Señor, totalmente contra naturaleza, en estos últimos días. Pueden leer, Levítico 20 y 13, para, tener un entendimiento de lo que el Señor ha dicho, según todo lo que es fuera de la relación de un hombre con una esposa, que tal relación, y unificación es conocido en la Escritura como el casamiento, pero vamos a comenzar. Ya tengo la primera escritura, que vamos a empezar en Marcos 10 y 6 palabras de nuestro Señor Yahushua. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y estas son palabras de nuestro Señor Yahushua escritas en rojo. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Esto es la imagen del Señor. Que esto, el Señor aquí está citando, varios versículos en el libro de Génesis, primariamente el primer capítulo, como por el versículo 26, que bien breve eso ahí comprueba que cuando el Padre, por medio de su Hijo Yahushua, creó a la humanidad, los creó hombre y mujer al mismo tiempo,
Adán fue un agente, ¿ok? Y esa gente consistía de hombre y mujer, nada entre medio, ¿ok? Según los términos que en estos últimos días la gente está utilizando, ¿ok? Para decir que hay más de dos géneros, más de dos sexos, más algo más que solo mujer y hombre, cual el Señor creó, ¿ok? Y de la gente conocida como Adán, ¿ok? El Señor seleccionó a Adán el hombre para comenzar la línea escogida, soplando sobre él el aliento de vida, ¿ok? Dándole entendimiento, ley, ¿ok? Para comenzar la línea escogida, ¿ok? Luego tomó a Eva de Adán la gente y se la dio a, a, a Adán el hombre. Ese es el entendimiento de la costilla, ¿ok? Tomó una mujer de entre Adán la gente y se lo dio a Adán el hombre, ¿ok? Hay un dicho en las escrituras, cuando ciertos hombres estuvieron adresando, ¿ok? Con uno dentro de la nación, ¿ok? Hueso de mi hueso, carne de mi carne, sangre de mi carne, sangre de mi sangre, representando qué familia, ¿ok? El Señor tomó a Eva de Adán la gente, misma gente de donde vino Adán el hombre, ¿ok? Pueden decir, podemos decir que fue una familia, por decir, ¿ok? Y se lo dio a Adán el hombre, ¿ok? Eso es el entendimiento de eso. Tema para otro video en detalle, y hemos hecho videos tocando sobre esto, ¿ok? Pero el punto es que desde el principio de la creación, varón y hombre hizo Dios, nada entre medio. Entonces esto aquí es totalmente contra la escritura, totalmente contra Dios, y este es el espíritu de anticristo en estos últimos días, el espíritu de Sodoma y Gomorra, de Babilonia, de Satán, ¿ok? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto fue como el Señor creó, ¿ok? Hombre y mujer, y relación entre hombre y mujer, ¿ok? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer por el acto de sexo. Eso es lo que une a la mujer al hombre, ¿ok? Ser penetrada por el hombre por el acto de sexo, siendo cortada, sangrando, para comprobar que fue virgen, que fue pura, ¿ok? Y de ahí comienzan la pareja su vida, man. Dejan a sus padres y a sus madres, ¿ok? Y los dos serán una sola carne, man, una sola carne, con el hombre siendo la cabeza, ¿ok? El líder, ¿ok? Y la mujer, siendo estando bajo él según el orden que el Señor nos dio, ¿ok? Padre, su hijo, hombre, mujer, niños, bestias, ¿ok? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y por en estos de los últimos días, esto es lo que la familia tradicional, según lo que el Señor creó, es lo que Esaú, el autoproclamado hombre blanco, está tratando y ha destruido en estos últimos días, man. Dividiendo más y más y causando confusión, ¿ok? Próxima escritura, Romanos 1 y empezando en 22. Profesando ser sabios se hicieron necios. Yeah, man, porque los que salen diciendo que esto es verdad, deberíamos de afirmar las identidades de esta gente cuando se identifican como algo diferente de lo que fueron creados ser, ¿okay? De lo que son, obviamente, hombre o mujer, quieren ser uno o el otro, o algo en el medio, ¿ok? Diciendo que, pues este es 2022, esto es lo que estamos aprendiendo según, a individuos y cómo se quieren, identificar, y sus expresiones y sus sentimientos, y todo es confusión, man.
pensando que son sabios, se están haciendo necios, man. Desviándose más y más de la simplicidad que es la verdad según la creación del Señor, hombre y mujer. ¿Ok? Y cambió la gloria del Señor incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ya? La creación de ídolos, man, que es el comienzo de toda maldad en el mundo, como vamos a leer en un momento en el libro de Sabiduría de Salomón. ¿Okay? Y ahorita la gente, lo que se está viendo en el mundo, especialmente en Babilonia, la grande, con es América, ¿okay? Que la palabra Babilonia significa confusión. Lo que se está viendo es la corrupción de todo lo que es de la creación del Señor, ¿no? Y del entendimiento de la creación del Señor. ¿Okay? La gente ahora tienen sus ídolos nuevos, ¿no? Ciencia, ¿okay? Sus ideologías, ¿okay? Sus identidades que se han creado para ellos mismos fuera de lo que fueron creados ser, hombre o mujer, ¿okay? Transformador, non-binary, poly, man, todos los términos y pronouns y identificaciones fuera de lo que el Señor creó. ¿Okay? Y se adoran a ellos mismos, adoran a todo que se les son dado a adorar y modelar por Esaú Edom. ¿Okay? Cual empuja esto a la juventud, empezando desde el momento que empiezan en preschool o kindergarten, 4, 5, 6 años de edad, siendo enseñados estas cosas, ¿ven? Y empujados, ni sutilmente hacia identificarse como estas cosas. Cuando a esas edades, estos niños en gran mayoría todavía creen en fucking Santa Claus, y Tooth Fairy, y Easter Bunny, A esas edades los niños y niñas absorban todo, man. Absorban todo, lo bueno y lo malo. Por eso es el trabajo de los padres, asegurar que a lo mejor de su capacidad, enseñen a sus niños, okay, lo bueno y lo malo. Pero Esaú Edom ha creado un sistema en donde es extremadamente difícil ser eso, por la necesidad de tener que trabajar para alimentar y proteger y soportar y producir para la familia. ¿Okay? Ahora en las escuelas, ahí es en donde comienzan el proceso de totalmente corruptir las mentes de la juventud. Por eso ahorita en los últimos días, esta nueva generación de niños y teenagers están totalmente y extremadamente perdidos, man, más que cualquier otra generación del pasado. Y eso es por diseño y señal de los últimos días. ¿Okay? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia por las concupiscencias de su propio corazón, para deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Últimamente esto es obra de Yahweh Bashem Yahushua. Aunque se suene gacho o terrible, últimamente el Señor los ha entregado a esta mentalidad para mostrar su furia y su ira para tal manera de vivir, cuando igualmente como en Sodoma y Gomorra, okay, los aniquile completamente en fuego nuclear en el clímax de la Tercera Guerra Mundial. Okay. Y para cualquier que diga que eso no es justo, pues tienes problema con el Señor. No, con Él tienes el problema. Okay. Yo solo aquí estoy leyendo la Biblia y interpretándola según el Espíritu Santo que el Señor me ha dado, okay, y el entendimiento que me ha dado. Okay. No balaceen al mensajero, man. Esto es lo que el Señor ha decretado, escrito y proclamado. Okay. Y es recto y es justo. Okay. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia por las concupiscencias de su propio corazón, para deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Yeah, man.
y tal manera de vivir es deshonra y corrupción del cuerpo que te dio el Señor. Okay, por esa razón, tal manera de vivir, salen víctimas de todo tipo de enfermedades, incurables y terribles, y son sujetos a más y más a la programación del Estado, de Esaú Edom. Okay? Porque lo que Esaú Edom por años ha hecho es destruir el espíritu masculino del mundo, el espíritu masculino, el espíritu de hombre, cual es racional, cual es rebelde a programación y corrupción y perversión. Okay? Especialmente dentro de su nación escogida, cual es Israel. Esaú ha instalado su espíritu satánico, diabólico, perverso, y por eso la estructura familiar casi ya ni existe en Babilonia, en América. Okay? El orden ha sido quebrado. Hombre, mujer, niños. Okay? Y por esta razón, los hombres son débiles y efeminados, las mujeres son masculinas y fuera de orden y depresadas, okay? Deprimidas, lo que sea la palabra. Los niños son rebeldes a los padres, son totalmente perdidos, sin dirección, sin orden. Okay? Estas son señales de los últimos días. Dice que cambiaron la verdad del Señor en mentira. Okay, man. La verdad del Señor, ¿cuál es lo que acabamos de leer? Okay. Palabras de nuestro Señor Yahushua, que desde el principio el Señor creó a la humanidad, hombre y mujer. Simple, simple el Señor lo hizo. Hombre, mujer. Casamiento es entre hombre y mujer. Y de ahí se produce vida. Se produce vida. Y en el orden y estructura que el Señor ha creado, en eso hay fortaleza, hay estructura, hay orden, hay protección de las trampas del diablo. Si la cabeza de esa familia, el hombre, se sujeta a la voluntad del Padre y de su Hijo. Hablando de la nación de Israel. Okay. Pero esto es beneficioso para todas las naciones y va a ser implementado en el reino después de que las otras naciones fuera de Israel sirvan sus 1000 años de esclavitud y ese donde sea exterminado, el cáncer del mundo. Okay. El ejemplo de lo que es ser totalmente contra el Señor y de la consecuencia. Okay. Continuando. Dice, y adoraron y sirvieron a las criaturas más que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Yeah, man. En el mundo se adora la criatura más que al Creador, man. Individuos se adoran a sí mismos, se adoran al acto de sexo, adoran a sus ideologías perversas, adoran a la gente que promueven tal rebelión contra el Señor. Adoran dinero, estatus, fama, gloria, posesiones. Ok. Y cualquier cosa que se les presenta en la media, en redes sociales, en películas, en música, en cultura. Ok. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Yeah, man. Cuando toda la mierda pega el abanico, el Señor destruye América, salva sus elecciones y establezca su reino sobre la tierra. Okay. La memoria de tal estilo de vida va a ser extremadamente vergonzosa para la gente que la vivió, especialmente dentro de la nación de Israel. Tales individuos, parte de los 2/3, no lo entenderán hasta que sean destruidos, okay, y regresen en el reino, en sus mentes, en sus mentes, en sus propias mentes, como hijos de la elección. Okay, siendo perfectos como la elección, con las leyes programadas en sus espíritus, cumpliendo la profecía de todo Israel siendo salvo, pero tendrán, como cada individuo,
¿ok? Memoria de las vidas pasadas que vivieron en la tierra, incluso del estilo de vida que estuvieron viviendo antes de que regresó el Señor. Y van a ser avergonzados, man, y humillados por un tiempo, por un momento, porque como está escrito, inevitablemente todo pecado será perdonado, ¿ok? Cometiendo hechos vergonzosos. ¿Dónde estamos? No. Oh, yeah, 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosos, por desviarse del Señor, por adorar ídolos, ¿ok? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y esto lo estamos viendo, man. Y lo hemos estado viendo más y más, que nos acerquemos a el fin, ¿ok? La destrucción de Babilonia y el regreso de nuestro Señor Yahushua. Mujeres cambiando el uso natural, cuál es ser la esposa de un hombre, ¿ok? Por lo que es contra la naturaleza. Yeah, man. Todo fuera, teniendo solo un hombre por todas sus vidas. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y encendieron en su lascivia unos contra otros. Levítico 20 y 13. Y esto está escrito en Romanos, man. El Señor, como Él ha dicho, no es Señor que cambia. Nunca ha cambiado esto, man. Este estilo de vida que es promovido en este mundo en estos últimos días ha sido, es y siempre va a ser totalmente contra el Señor, totalmente contra la Escritura, totalmente contra la naturaleza. Y no va a ser sin consecuencia. Terrible. En estos últimos de los últimos días, según la Biblia, según profecía. ¿Ok? Solo es el mensaje de la Biblia esto que estamos leyendo. ¿Ok? Veremos si remueven el video, sabiendo que es una cortada a todo lo que estamos viendo en estos últimos días. ¿Ok? Dice, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros. Y por esta razón es como dicen en el mundo, un sliding scale, ¿ok? Un gateway, ¿ok? Una cosa guía a otra cosa, guía a otra cosa, guía a otra cosa, hasta que inevitablemente se concluye con lo que estamos viendo ahorita, con la gente cierta gente tratando de normalizar atracción a menores, man. ¿Ok? Niños y niñas de edades extremadamente jóvenes, man. 4, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? Hagan el estudio, man. Hay un término que se dice MAPS, M-A-P-S, Minor Attracted Persons. Están tratando de normalizar este tipo de degeneración y perversión y satanismo, y agregándolo dentro del alfabeto de este estilo de vida para los que tengan los oídos para oírlo y recibirlo, man. Estos son los últimos de los últimos días, man. Y de la misma manera también los hombres, esto en eso, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa debida a su extravio. Enfermedades, juicio terrible, sufrimiento, angustia y últimamente destrucción. La recompensa debida a su extravio. Igualmente como en Sodoma y Gomorra, igualmente como en Roma, como en Pompeii. La recompensa por tal estilo de vida se ha repetido en toda la historia, man. Y se va a repetir de nuevo cuando América sea totalmente destruida. Babilonia, la cual empuja este estilo de vida a todo el mundo, emborrachando a la gente del mundo, a las naciones, con sus fornicaciones, man. 28. Y como ellos no gustaron de retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yeah, man. Esta es la consecuencia por desviar del camino del Señor, por odiar al Señor, por no querer seguir al Señor, por ser rebelde.
individuos dados a sus propias concupiscencias, a perversiones, man, a estilos de vidas extremadamente vergonzosos. Okay. Estando llenos de toda injusticia, fornicación, maldad, avaricia, maldad, lleno de envidia, asesinato, debate, engaño, malignidad, susurradores. Todo esto es la consecuencia de ir en contra del Señor. Okay. Calumniadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Yeah, man. Rebelión contra el Señor inevitablemente guía a rebelión contra padres, man. La destrucción de la orden que estableció el Señor. Sin temor del Señor, la mente del hombre y de la mujer están en sus mentes listas para continuamente empeorarse en sus cuerpos, en sus vidas, en sus mentes, en sus estilos de vida, hasta que inevitablemente sean destruidos, ¿no? Sin entendimiento, quebrantadores del pacto, sin afecto natural, implacables, despiadados, quienes entendiendo el juicio del Señor, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Por esta razón el Señor dice que no hay excusa en estos últimos días. Todo el mundo sabe de Sodoma y Gomorra y de la consecuencia que vino para tales que estuvieron viviendo tal estilo de vida sin el temor del Señor. No hay excusa. Ese es el perfecto ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Y lo que pasó en esas ciudades es historia. Historia. No solo son fucking cuentos. Es historia, man. La Biblia es mucho más que lo que la gente piensa que es, man. Se encuentra en la Biblia historia, profecías pasadas, presentes y del futuro. ¿Ok? Dice que los que practiquen tales cosas son dignos de la muerte. No solo las hacen, sino que se complacen en los que las practican. Orgullosamente. La gente en este mundo, especialmente en Babilonia, tienen placer en hacer tales cosas perversas contra el Señor y promoviéndolas a la juventud. A la juventud. Hay madres que en cuanto nacen sus hijos, inmediatamente están hablando de que ese niño no es niño, es niña. O este niño cuando crece va a ser, no le va a gustar a la niña, sino a los niños. Y creciéndolos de esa manera. Estos son los últimos días, man. Estos son los últimos días. Sabiduría de Salomón 14. Empezando en 22. Dice, y no les bastó esto. Que cuando leen el capítulo entra en idolatría, como es el origen y la ruta de todo maldad en el mundo. Dice, y no les bastó esto, que erraron en el conocimiento del Señor. Pero mientras ellos vivían en la gran guerra de la ignorancia, esas plagas tan grandes los llamaron paz. Porque mientras sacrificaban a sus hijos en sacrificios, ¿okay? Hablando de la tierra sagrada, ¿okay? Antes de que el Señor comandó a su gente entrar y habitarla, después de masacrar a los camitas que estaban viviendo ahí, cometiendo tales actos terribles, man, de sacrificios de infantes, ¿okay? Artes y rituales de sangre, ¿okay? Mientras sacrificaban, y esto lo estamos viendo en estos últimos días, especialmente en Babilonia, man, ¿okay? Y ya no lo pueden esconder, man. Con todo lo que ha salido de Jeffrey Epstein, ¿okay? Y Miss Lane Gaxwell, para que no me remuevan el video, ¿okay? Y eso solo es la puntita del iceberg, man. ¿Okay? Crinodromo y pues,
Para los que tengan los oídos para recibir y entender de lo que estoy hablando, pues son bendecidos. Porque mientras sacrificaban a sus hijos en sacrificios, y pues, ¿qué es lo que es en este día? El badorto, man, de infantes en las clínicas, ¿ok? De Land Mariner. Es exactamente lo que es, man, la versión moderna de el sacrificio de hijos y hijas en el vientre. O usaban ceremonias secretas o hacían orgías de ritos extraños. Y esto es promovido en la cultura en estos días, man, en redes sociales. Hay literalmente mujeres, ¿ok? Estoy usando esa palabra casualmente porque ni lo son, ¿ok? Pero hay mujeres en redes sociales, mujeres bien populares con podcasts, con millones, miles de seguidores, ganando un chingo de dinero, siendo adorados por la gente, que dicen que hacen tales cosas, man. Se acuestan con multitudes de hombres al mismo tiempo en estas orgías, extraños, y es promovido y es adorado, man. Tal estilo de vida. No hay nada nuevo bajo el sol, man. Estos son los últimos días. No conservaron más la vida ni el matrimonio sin mancha. Ya, man. El matrimonio y la unión de hombre y mujer bajo el Señor en estos últimos días, eso ha sido extremadamente perversado y destruido, man. Que fue todo parte del plan de la nueva orden mundial, según documentos y libros que los élites de ellos mismos publicaron hace décadas, man. Hace décadas. Parte del plan era la destrucción de la familia, man. Y de la orden bajo el Señor de hombre, mujer, hijo. Tal destrucción ha causado la gran mayoría de hombres estar en un espíritu, ¿cuál es la palabra? Efeminado, man. Porque parte de lo que promueve el espíritu masculino dentro de un hombre es tener su casa en orden, man. Ser servido por su mujer, teniendo su hijo o su hija y mirándolo a él como si fuera un superhéroe, man, bajo el Señor, ¿ok? Y teniendo todo en orden. Eso ha sido destruido, man. Fuera de el remanente del Señor, y ya está dentro del remanente, man, porque, hey, man, son los últimos días. Dice, sino que o el uno mató al otro traicionándolo o lo afligió con adulterio. Mira, esto se promueve en estos últimos días, man, el adulterio. De modo que reinaba en todos, que todo esto es el resultado de rebelar contra el Señor, crear de ídolos, ¿ok? Y adorar la creación más que el Creador. Nada de esto existe dentro del orden del Señor y las leyes del Señor y el Espíritu. De modo que reinaba en todos los hombres sin excepción la sangre, los homicidios, los hurtos y los engaños, la corrupción, la infidelidad, los tumultos, el perjurio. Esto es lo que se ve en estos últimos días en alta cantidad en América y en todo el mundo, man. Que es el resultado de una sociedad totalmente contra el Señor, guiada por un hombre totalmente contra el Señor. Esaú, el otro proclamado hombre blanco, el cual en sus últimos días fue profetizado reinar el mundo. Antes del regreso de nuestro Señor Yahushua. 4 veces 6 y 9, Génesis 25, 27, Jeremías 50, 51, 49, Apocalipsis 18. ¿Qué? El rey de Babilonia. Dice, inquietud de los buenos, olvido de las buenas obras, contaminación de las almas, cambio de género. Biden dice que los transformadores, los que se cambiaron el género, son hechos en la imagen de Dios. Esto fue lo que se vio dentro de las naciones, paganas.
y resultado de maldad. El cambio de género y eso siendo promovido y normalizado en la sociedad es el resultado directo de rebelión contra el Señor, de adulterio y fornicación espiritual, de idolatría. ¿Dónde estamos? Dice, desorden en los matrimonios, adulterio y inmundicia desvergonzada. Porque la adoración de los ídolos sin nombre es el principio, la causa y el fin de todos los males. Uno de esos ídolos es el dinero, que es un talismán. Ni es dinero verdadero, man. ¿Ok? Estos son los últimos de los últimos días. Próxima escritura, Isaías 3 y 9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos y declaran su pecado como Sodoma. No lo encubren. En estos últimos de los últimos días todo es abierto, man. No era como hace solo como unos 15 años en donde los que vivían tal estilo de vida estaban en el closet. Ahora, por medio de ser promovidos por la sociedad y empujados por la sociedad, son abiertos, man. Y declaran su pecado como Sodoma. Abiertamente, con orgullo. Y diciendo que la parte de la agenda es ponerle el enfoque sobre la juventud, man. Han cantado canciones y las han publicado, han escrito libros, tienen enteros podcasts y TED Talks y documentos y películas admitiendo todo esto. Ahorita Disney abiertamente lo está diciendo, ¿ok? Que el enfoque es la juventud, 3, 4, 5, 6 años. Estos son los últimos días. Los últimos de los últimos días. Cantan literalmente canciones. Venimos por tus hijos. Los sodomitas. ¿Ok? Los maps. Declaran su pecado como Sodoma, no lo encubren. Ay, que significa destrucción de su alma, porque se han pagado mal a sí mismos. Tienen ellos mismos la recompensa por sus acciones, en el ejemplo que el Señor nos ha dado de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que viene bien pronto de nuevo a Babilonia la Grande y para cualquier que vive tal vida, ¿no? Okay. No hay excusa. Ok, lo vamos a leer ahorita. Ok. Jude o Judas 1:7. Jude era hermano de nuestro Señor Yahushua. Okay. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor, que fueron no solo fueron Sodoma y Gomorra que estuvieron viviendo así y que fueron destruidas. Sodoma, Gomorra, Adma, Zoar y Zeboim, pienso que eran como 4 o 5. Dice, de la misma manera entregándose a la fornicación y yendo en pos de carne extraña. Yeah, man. Estaban viviendo vidas alternativas, como se dicen ahorita, para por el caso de posiblemente no tener mi video removido. No solo hombre con hombre y mujer y orgías, docenas y más al mismo tiempo, pero sino también con las mismas bestias, man, que en América y en Europa ya por años han estado pasando multitudes de leyes normalizando esto y causando que ya no más sea contra la ley. Hagan el estudio, man. Son puestas por ejemplo y hasta están pagando a la gente para vivir de estas maneras, man. Han creado leyes pagando gente mensualmente por saliendo, admitiendo que son parte de estos estilos de vida. Son puestas por ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. Mira, man. El lago de fuego, los misiles nucleares. Ok. Próxima escritura, Isaías 30, hasta la que 13 y empezando en 19. Yeah.
Nada, ¿sabes qué? Nomás voy a leer el punto ya se me está yendo. El tiempo. Dice, y Babilonia, que es América, en sus últimos días, la gloria de los reinos, la hermosura de la grandeza de los caldeos, que los caldeos eran los brujos de la antigua Babilonia, ¿okay? Dentro de la nueva Babilonia, América, ¿okay? Es gobernada por brujos, ¿no? Brujería, ¿okay? Hollywood, la cultura, la música que se promueve, ¿okay? Lo que están empujando a los niños, ¿okay? Lo que empujan al mundo, viene todo de América, man. Especialmente de fucking California, man. Fucking Hollywood, Los Ángeles, pero verdaderamente del entero país. Será como cuando el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. Yeah, man. América es la nueva Babilonia, la nueva Sodoma, nueva Gomorra, ¿ok? Y va a sufrir el mismo juicio, ¿ok? Para comprobar eso, ¿ok? Apocalipsis 11 y 8, ¿ok? Y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad. Okay, esos cuerpos muertos representan a los israelitas que están en un estado de mente muertos espiritualmente y mentalmente a sus identidades de ser israelitas, okay, según la profecía Jeremías 14:7. Okay. Sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Yeah, man. Egipto porque pues igual como el primer Egipto, aquí todos los tribus de Israel son esclavos, man, bajo el nuevo faraón, cual es Esaú, okay? Y espiritualmente Sodoma, pues por todas las razones que he estado cubriendo en este video, man, donde también nuestro Señor fue crucificado, okay? O eliminado y reemplazado con un ídolo, cual es Cesare Borgia, Serapis Christus, el llamado Jesús gringo, man, que acepta a todos, okay, que perdona a todos, que promueve, que dentro de tal doctrina de cristianismo, un individuo puede ser lo que le da la gana, en estos de los últimos días, man. Pero el resultado, como acabamos de leer, es la destrucción de este lugar en fuego nuclear, okay? Y por esta razón es extremadamente importante mantenernos firmes y estables en la palabra, en oración, en ayuno cuando es necesario, okay, en la fe, en humildad y en el temor del Señor, okay, y dando gracias continuamente que el Señor nos ha tomado del mundo y nos ha transformado y nos ha dado la verdad, porque what the fuck, man, podríamos ser parte del mundo, man, con esta gente, viviendo como estuvieron viviendo, o a lo mínimo aceptándolo y justificándolo como muchos hacen en estos últimos días, man, en vez de parar por lo que es justo, en nuestro Señor Yahushua, okay, para que tengamos chance de ser salvos, man. Isaías 1:9, y con esto la vamos a concluir. Dice, si el Señor Yahweh Bashim de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente muy pequeño, el tercio, empezando con la elección, como Sodoma habríamos sido y como Gomorra habríamos sido. Pero por el Espíritu, gracia y misericordia y profecía de Yahweh Bashim, según sus promesas, Él ha mantenido, okay, y guardado su remanente de corrupción del mundo, man, y los ha activado según el tiempo apropiado, okay, a su identidad, a la verdad, para hacer el trabajo y para que sean salvos, man, sellados y salvos, man, okay. Y pues por esta razón damos toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashim Shai, doblándonos a nuestros apóstoles de la gran piedra de molino, okay, que son buenos guías y maestros a nosotros. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Shalom.